totalmente. Hace 16 años estuve en esta iglesia, hoy en día estoy en la iglesia bautista, estudio teología en el Seminario Internacional Teológico Bautista, un poquito largo, el SIT, en Buenos Aires. Así que bueno, para comentarles de la materia y el apunte, más que nada para que se puedan guiar, tiene mucha historia, o sea, es inevitable que van a tener que leer, van a tener que estudiar. En el apunte yo les dejé como un resumen bosquejado de los puntos más importantes, y hoy en esta clase más que nada vamos a estar viendo la primera etapa. La idea es que lleguemos en las últimas 3 clases a ver más lo que es la historia de la iglesia, cómo llegamos hasta hoy en día, las diferentes ramas y todo, pero vamos a tener que, no vamos a poder evitar pasar por toda la historia, así que es una lástima que tengamos que pasar muy rápido por algunos periodos y muy resumidamente. Así que ahí lo que van a ver es muy breve resumen sobre lo que es la historia de los primeros tiempos. Así que bueno, sin más, entramos acá, como dice, desde los hechos hasta la actualidad. Y vemos, esto, si alguien después necesita o quiere estos power, yo los voy a estar mandando, o los que me den los mails, yo se los voy a estar mandando los mails si quieren, porque acá van a ver, no van a tener lo mismo que van a tener en el apunte, o sea que si quieren complementar, igual, si quieren estudiar aún más allá, los autores, de los autores muy importantes son Justo González, Bareto en Historia de la Marcha del Cristianismo, Baker, son varios que tienen bosquejado bastante completo todo lo que es historia del cristianismo o de la iglesia. Así que, libro que dijiste, no. Justo González, La historia del cristianismo, tomo 1 y 2, son largos, pero bueno, yo los tengo, por eso si alguien me los quiere pedir después, pásenme los mails y yo le mando la bibliografía o lo que necesiten. Simplemente para que vean bosquejados los periodos de la iglesia, no los vamos a estar viendo cada uno, pero más o menos para que tengan una idea. La iglesia apostólica desde la Gran Comisión hasta la muerte del apóstol Juan, alrededor de 100 después de Cristo. La iglesia perseguida desde la muerte de Juan hasta el edicto de Constantino. Hoy vamos a estar en todo ese periodo, más que nada, y vamos a llegar lo que sería la pre-reforma. La iglesia imperial desde el edicto de Constantino hasta la caída de Roma. La iglesia medieval hasta acá, desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla, o sea, de lo que es el Imperio Romano de Oriente. Después la iglesia reformada, desde la caída de Constantinopla hasta la guerra de los 30 años. Acá vemos lo que es bien la reforma, cada uno de los personajes, Lutero, Calvino y diversos otros. La iglesia moderna, desde la guerra de los 30 años hasta la Segunda Guerra Mundial. Y la iglesia contemporánea, que es la idea que lleguemos con lo que es las clases. Vamos a tener que ir muy rápidamente, pero les animo a que puedan leer, porque, como dijo Alexis, es muy interesante. Es la semilla de lo que hoy en día nosotros vivimos. Por ahí nosotros no conocemos cómo se fue dividiendo, cómo se fue abriendo a la iglesia camino, pero la verdad que es muy interesante. Arrancamos, esta parte la voy a pasar rápida, después si quieren el PowerPoint se los doy. Es más que nada para que vean bosquejado. La iglesia primitiva, comienzo del cristianismo con Cristo. Los versículos que tiene acá, Mateo 2.1, Marcos 1.9, Lucas 2.1 y Juan 1, del 1 al 14, quise poner, no puse bien. Es todo cómo se introduce Cristo en la humanidad, cómo se instaura el cristianismo a partir de Cristo justamente, a través de los apóstoles y sus seguidores, Hechos 1.8, y el movimiento expansivo, como después se fue desparramando el evangelio. La iglesia apostólica, bajo la dirección de Pedro, Pablo y sus sucesores inmediatos, la iglesia se estableció en el marco de 2 generaciones en casi todos los países, desde el Éufrates hasta el Tíber y desde el Mar Negro hasta el Nilo. Acá tienen un mapa, no lo pude graficar muy bien, pero tenemos el Tíber,
el Mar Negro, el Nilo y allá el Éufrates. Más o menos en los primeros 2 siglos el cristianismo se fue, no sé si la palabra desparramando, pero sí se fue diseminando a lo largo de todo este sector. Más que nada, por lo que más conocemos son los viajes de Pablo, como también fue evangelizando en todo este lugar. La expansión del Evangelio en el Nuevo Testamento tiene 3 etapas simultáneas, que lo pueden ver. Hechos es quien lo grafica, y está el Evangelio primeramente en Jerusalén, Hechos del capítulo 1 al 7, van a ver cómo empezaron específicamente en Jerusalén. A los alrededores, Hechos del 8 al 12, ahí entra la conversión de Pablo y cómo después estuvieron en Damasco, en Jope, bien cerca de lo que es Jerusalén, y después hacia el exterior, más que nada del 3 al 28 con los viajes de Pablo, por todo el sector que habíamos hablado antes. La iglesia del primer siglo, y es donde ya vamos a empezar a detenernos un poquito más, para que tengamos en cuenta, no había ninguna distinción artificial entre los clérigos y los laicos, por más de que había oficios como obispo, presbíteros, diáconos, no se marcaba una diferencia entre lo que era la iglesia. El cuerpo estaba bien entendido como cuerpo y cada uno, no sé si decir, cumplía su lugar, pero sí conocían esos roles. Los obispos no tenían más autoridad al ofrecer la salvación a través de Cristo que lo tenía cualquier otro miembro de su iglesia. Sí vamos a ver que se tenía que respetar como autoridad, mismo en la Biblia lo dice, pero no se tomaba esa posición como algo que posteriormente la iglesia comenzó a hacer con más que nada los sacerdotes, el Papa, mucho posteriormente. Hasta este momento la iglesia desarrollaba sus roles, realmente tenían toda la mente en evangelizar, en llevar lo que habían recibido, no en jerarquizar un puesto. Sus marcas distintivas eran los dones dados por el Espíritu Santo y su disposición para ser usados por Dios. Como le venía diciendo, no sé si alguien me puede buscar un vasito de agua, porque yo se me seca la saliva y voy a empezar a secarme. Cada iglesia era completamente independiente del control externo, aunque estaban en comunicación, vemos las cartas, como Pablo le mandaba a la iglesia, como le decía, mándenla de acá a la Odisea, como el otro, pero eran independientes, eran iglesias independientes que no se regían por la autoridad de una principal, como es la teoría de que la iglesia de Roma era la que subordinaba a todas las demás. No era así. No hay indicio alguno en la literatura de este periodo de que el apóstol Pedro haya servido como obispo en Roma, ni de que la iglesia de Roma fuera fundada por algún apóstol. Indudablemente fue organizada por hombres convertidos en pentecostés. ¿Por qué lo quiero rescatar esto? Entendamos esto. La iglesia católica más que nada quiso referenciarlo a Pedro con una sucesión apostólica y lo que después vendría a ser el papado. Pero no hay registro de que Pedro haya fundado la iglesia de Roma, ni que ni siquiera algún otro apóstol lo haya fundado. ¿Qué quiero decir con esto? Es algo bueno, la iglesia se desparramaba y no había necesidad solamente de que el apóstol venga y hable. Los apóstoles cumplían la función de justamente orientar a las iglesias, hacer que crezcan, lo que hizo Pablo, lo que hicieron Pedro, Bernabé, pero ellos predicaban. Lo que vamos a ver en este tiempo, en este periodo, primer siglo, segundo siglo, todo el mundo evangelizaba. No había nada que frene a las personas. Ellos tenían una necesidad imperiosa de ir y de comentar estas buenas nuevas. ¿Se acuerdan de que salían de 2? Los 70 cuando fueron comentando salían de 2 y iban, y a donde le decían que no, se iban para otro lugar, pero ellos seguían predicando. La iglesia de este tiempo estaba muy interiorizada en lo que era justamente la encomendación de Cristo. Las 2 ordenanzas eran el bautismo y la cena del Señor. Eran sencillamente símbolos conmemorativos. La salvación o los dones espirituales no venían por ello. Todas estas cosas que yo voy marcando es porque posteriormente la iglesia se fue agarrando de los sacramentos
como justamente salvación o el bautismo de los niños, después ya lo vamos a ver un poco detallado, pero el bautismo de los niños significaba de que si se moría, después ya estaba salvo. Por eso, tengamos en cuenta, la iglesia primitiva lo veía como símbolos conmemorativos. El culto era sencillo y consistía del canto de himnos, de oraciones, de la lectura de la escritura y de exhortaciones. Les comento, cualquier duda, cualquier aporte, digan, interrumpan. Yo no tengo problema. Yo si no me frenan, capaz que sigo, pero la idea es que no se pueden sacar todas las dudas. Que digan, si lo relacionaron con algo que conocen, la idea es que todos acá podemos charlar. Así que cualquier cosa, o me levantan la mano o directamente hablo. No tengo problema, así que no me conocen, pero no hay problema. Interrumpan. A los hijos se interrumpen mucho, después le pongo una sanción, le bajo la nota. Pero nada más de qué preocupar. Durante el primer siglo podemos observar cómo los primeros cristianos no creyeron, esto también es importante, que pertenecían a una nueva religión. Algo que por ahí es interesante que resaltemos. Estos primeros cristianos, cuando vino Cristo y les habló del real evangelio, ellos venían, muchos de trasfondo judío, muchos no, los gentiles no. Pero los que venían de trasfondo judío no pensaron, bueno, vamos a separarnos de los judíos, sino que pensaron en reformar, porque había llegado el Mesías, ese que venían esperando, lo veían en la persona de Jesucristo. Entonces, obviamente, ellos no se quisieron separar del judaísmo. Fue cuestiones posteriores que hicieron que se vayan distanciando. La principal diferencia que los separaba del resto del judaísmo era que creían que en el Mesías había venido, mientras que los demás judíos seguían aguardando su advenimiento. Su mensaje a los judíos no era, por lo tanto, que tenían que dejar de ser judíos, sino al contrario, que ahora que la edad mesiánica se había inaugurado, debían ser mejores judíos. Estamos hablando de la iglesia primitiva bien cercana a Jesucristo, porque después sí se fue distanciando. Desde el punto de vista de los judíos no cristianos, o sea, los que no creían en Jesucristo, la situación era la misma. El cristianismo no era una nueva religión, sino una secta herética dentro del judaísmo. ¿Por qué es interesante que veamos esto? ¿Por qué piensan de que los judíos fueron en contra de Cristo? Porque veían que dentro de su religión se estaban, de alguna forma, yendo o desfasando de lo que ellos pensaban. Después, cuando los cristianos empiezan a tomar la Biblia, dicen, estos nos están robando, pero seguían pensando que eran judíos. Por eso van siempre contra los romanos y piden que hagan justicia. Desde el punto de vista romano, era similar, ya que la disputa entre ambos, para ellos era una cuestión interna dentro de los judíos. Lo vemos con Jesús, lo que pasaba era que los gobernantes veían que había escándalo entre los judíos. No veían una diferencia entre cristianos y judíos. Interioricémonos, primer siglo, ni cristianos, ni judíos, ni romanos veían una diferenciación. Los cristianos veían, digamos, de alguna forma, un nuevo modelo o un cumplimiento del judaísmo, y los judíos son simplemente una secta. Dentro de los 3 primeros siglos, el cristianismo sufrió 3 tipos de oposición, que es lo que vamos a ver: popular, intelectual y física. No lo puse acá, así que lo comento. Después, con el tiempo, se fueron separando, justamente por lo que vamos a ver ahora. Cuando los romanos empezaron a tener ciertos criterios con los cristianos, empezaron a ver que se distanciaban de los judíos, empezaron a ir en contra directamente de los cristianos. ¿Por qué? Los judíos tenían permitidos ciertos permisos que no lo tenían otros. Los romanos tenían como principio que cada ciudad o cada imperio que conquistaban les imponían sus dioses. Para ello era muy importante, lo vamos a ver un poco después. Mismo el emperador era un dios, o era venerado como un dios, que eso también es algo interesante que después vamos a ver si podemos. Pero la cuestión era que se empezaron a ver diferencias. ¿Por qué?
Los judíos tenían permitido no adorar a los dioses porque el judío no podía adorar a ningún dios que no sea Jehová. Como era una religión antigua, ellos tenían ese permiso por los romanos. Sin embargo, los cristianos, cuando se los dividió, se los empezó a perseguir directamente a los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos no eran una religión antigua. Cuando se da la diferenciación entre judío y cristiano, el cristiano directamente fue el foco de atención por los romanos, porque se separa del judaísmo y por ende no era una religión antigua. Pero vamos a ir a la oposición popular. Vamos a ver por qué tenían esta oposición del pueblo. Cuando digo popular es del pueblo, no de los romanos, no de los intelectuales, sino solamente del pueblo, del vulgo, de los que no se entendía mucho sobre cuestiones de religión. Los cristianos se sentían obligados a separarse de muchas cosas que en la sociedad pagana eran costumbres aceptadas, y por esto se los consideraba excéntricos. Eran sospechosos, sus reuniones nocturnas eran sospechosas, su amor fraternal era malinterpretado como borracheras y orgía sexual, inmoralidad, incesto entre hermanos y hermanas, la adoración, sacramentos y disciplinas eran malinterpretados. No lo preparé acá, pero hay muchas figuras al no entender lo que los cristianos hacían. Por ejemplo, como la cena del Señor, el partimiento del pan, lo que significaba que era el cuerpo de Cristo. Las personas que no se adentraban en preguntar pensaban que era canibalismo, el hecho de comer a una persona, porque escuchaban de que compartían el cuerpo de alguien. Estos son unos caníbales. Entonces, el pueblo que no conocía bien qué era lo que hacía, decían, son unos caníbales. Después, hasta incluso se malinterpretó cuando Jesús entra en el asno, y ellos pensaban de que los cristianos veneraban un burro, a un hombre con cabeza de burro crucificado. Había muchas burlas de parte del pueblo por no entender de qué se trataba la religión. Pero pensemos que en el imperio, tener al pueblo en contra, los cristianos no tenían un poderío como para defenderse, así que hasta incluso algunos eran golpeados, muertos y torturados también. ¿Y de dónde sale la malinterpretación de la orgía y la inmoralidad entre hermanos? Y de lo que escuchaba la gente. Pensá que ellos son cristianos y todos nosotros somos romanos, pero no romanos del ejército, sino gente normal que vive en ese imperio de Roma. Ellos tenían sus reuniones a la noche, que nadie sabía qué era lo que hacían, porque solo de alguna forma los que eran bautizados podían participar, y se escuchaba de que comían a alguien, comían el cuerpo de alguien. Era simplemente que estaban tomando la cena, que era el pan y el vino. Entonces, en esas que escuchaba la gente, creía de que eran caníbales, o que, a ver, ¿qué otro dicho hubo en el tiempo? Bueno, esto que creían en un burro, pero porque no se adentraba la gente. Estamos hablando solo gente poco culta, por así decirlo. Gente normal del Imperio Romano. Además, pensemos que el Imperio Romano estaba lleno de dioses, lleno de estatuas, lleno de paganismo, excéntrico. Piensen lo que había situado en Corinto, lo que podemos conocer. Inmoralidad sexual extrema, o sea que era algo más, pero los cristianos que supuestamente se querían alejar de todo esto tenían que buscar algo para que burlarse. Entonces surgen estas cosas. Se me hace que Sí. lo de inmoralidad, incesto entre hermanos, por ejemplo, Que se casaban con su hermana. de novia con ellas, son hermanos en Cristo, y por ahí ellos se nombraban como hermanos. Exacto, muy bien. Buen detalle, se casaban entre hermanos, es lo que ellos escuchaban. Nosotros somos todos hermanos, hoy en día el concepto lo entendemos. La gente incluso que no es cristiana evangélica hasta lo entienden. De alguna forma quizás de burla dice, los hermanos, ustedes son los hermanos, pero lo entienden el concepto. En esta época no lo entendían y veían que dos hermanos se estaban casando. Era justamente lo que... En Corinto no le erraban porque iban a la cena del Señor y se emborrachaban.
Claro. Claro. Hubo muchos excesos. No se aplicaba. Pero generalmente intentaban alejarse de todas estas cosas. Eran considerados absurdos por rechazar el politeísmo prevaleciente y la idolatría de los cristianos eran acusados de ateos. Estos primeros cristianos eran acusados de ateos. ¿Por qué de ateos? Porque no creían en los dioses romanos, que eran demasiados, y tenían un solo Dios invisible. No sé si seguramente a alguno le suena que cuando Pablo aprovecha el Dios en Atenas, ¿se acuerdan cuando entra y dice aquel Dios que no conocen es el Dios que nosotros profesamos? Bueno, justamente ¿por qué? Porque los romanos no entendían, más estamos hablando del pueblo, de este concepto, entonces los trataban como ateos. Incluso el pueblo lo perseguían a los cristianos porque pensaban que culpa de ellos, que no creían en los dioses, el imperio podía llegar a caer. O sea que fue una fuerte presión, no era solamente que le decían, estos son los ateos, no. Decían, culpa de estas personas quizás el imperio venga abajo. Por eso después empezaron a tomar medidas muchos emperadores. Eran atribuidos a males, lo que les estaba comentando, les atribuían a los cristianos todas las calamidades, catástrofes, indicando que estos venían por abandonar a los dioses ancestrales por el Dios cristiano. Los cristianos rehusaban hacer libaciones y ofrendas en honor al emperador o a participar en otras prácticas del culto pagano oficial. Esto agravaba esta situación. Esa era la oposición del pueblo. Vamos a entrar en lo que era la oposición intelectual. En ese tiempo no estaba ¿no? Sí. La tercera oposición es la física. Ahí vamos a ver bien lo que es las persecuciones de los emperadores. Pero en esta sufrieron ataques intelectuales. ¿Qué quería decir? Piensen en Roma. ¿Qué era lo que traía de la vieja enseñanza a Roma? Cultura griega. El platonismo, Aristóteles. Eran un pueblo, un imperio filosófico. Les encantaba la idea de la filosofía. Incluso vemos de que en el Evangelio de Juan se utiliza el término logos y era lo que realmente captó ¿cómo decir?, a la gente de ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos tenían el concepto de logos. Hoy en día nosotros por ahí nos tienen que explicar qué es el logos, qué significa, pero ellos el logos comprendían. Por eso también entendamos, bueno, no me voy a meter mucho en cómo escribieron los autores, pero sí se buscaba atender a la realidad del pueblo. Y este era un pueblo totalmente helenístico, por así decirlo, griego de creencia, aunque romano actualmente. Incluso muchos de los dioses romanos venían de la mitología griega, así que eran traspasados. Poco a poco los intelectuales investigaron al cristianismo, leyeron sus escritos y lo refutaron con vigor. Los escritores más conocidos fueron Celso, Porfirio y Frontón. Ellos los acusaban de ser ignorantes y unos pobres arrogantes. Decían que los cristianos aprovechaban de los más pobres e ignorantes para hacer su cosecha de adeptos, tomando ventaja de su credulidad. Lo mismo que hay. Sí, pero es algo de que no tenemos por qué, ¿cómo me sale?, desmentir. La realidad es que el cristianismo en el comienzo, sí, fue mucha gente inculta, pero no por una cuestión de que, bueno, como decían ellos, vamos a buscar a los que no entienden para hacerlos adeptos de nuestra religión. No, sino porque eran más simples y veían una realidad que no veían en el pueblo. Obviamente que después el cristianismo tuvo que de alguna forma enseñar o educar. ¿Por qué? Porque como muchos de los nuevos convertidos no tenían una buena enseñanza de cuna, después hubo muchos de pasajes en lo que era la creencia del mismo cristianismo. Pero no era de lo cual algo se tenía que avergonzar el cristianismo primitivo, porque realmente se diseminó en la gente común, en la gente simple, se fue distribuyendo.
Y era algo por lo cual también podemos ver que no podían entender cómo pescadores podían hablar de esa forma. Por el don de ciencia. Exacto. Estaba vigente. Exacto, no era simplemente que esto, o como, mismo entrando en Jesús, no entendían cómo el carpintero es que está diciendo estas palabras. Obviamente nosotros hoy entendemos que el Espíritu Santo y el don a través de los dones les daba justamente conocimiento y les daba autoridad. Pero la gente, estas personas, filósofos, decían, estos buscan a los que no entienden nada para tener más personas. Después se lo hablaba de malos ciudadanos. Los cristianos no participaban de la oración de la ciudad ni del imperio, no reconocían las costumbres ancestrales, rechazaban las magistraturas y el servicio militar. Además no estaban interesados en las cuestiones políticas o el bienestar del imperio. Después hubo emperadores que también... Acá no tengo tiempo de los apologistas. Los apologistas son personas que defendieron estas posturas. Hay apologistas como Tertuliano, Justino en esta época, que fueron directamente a contestar estas acusaciones. Y lo que le decían respecto a esto, dice, el imperio no necesita personas que adoren al emperador, sino realmente necesita personas como nosotros, que buscan el bienestar orando al único Dios para que les dé sabiduría en su gobierno. Entonces entiendan, el cristianismo estaba en una realidad, ellos no podían venerar a otros dioses, por eso al emperador no lo veneraban, no ofrecían sacrificios a estos dioses, pero sí tenían una fuerte pertenencia con el lugar donde estaban. Mismo se habla de orar por nuestros enemigos. Ellos no oraban para que el imperio romano termine. Quizás los judíos sí, más los judíos pensaban en una mentalidad de que venga justamente el Mesías, de que les dé la libertad política. Pero estos nuevos cristianos no, sabían en dónde estaban y ellos querían evangelizar en ese lugar. También los acusaban de sostener una doctrina irracional. Para muchos intelectuales, la encarnación de Cristo no tenía sentido. Un Dios perfecto e inmutable no puede rebajarse y ser un pequeño bebé. Es un concepto complejo, mismo para nosotros, realmente es una realidad profunda de que el Dios perfecto, justo, santo, se encarne en cuerpo, se prive de los privilegios, como dice Filipenses 2, se prive de ciertos privilegios para estar en medio nuestro. Ellos lo veían como una doctrina irracional. Ahora, también muchos les contestaron, dicen, los dioses romanos cometían un montón de errores. No sé si conocen alguno, por lo menos las películas que hayan visto, cómo los dioses tenían hijos con los humanos y después eran mitad dioses, mitad humanos, o cómo iban incesto, o tenían también entre dioses hijos incestuosos. Entonces muchos de los apologistas hablaban de que justamente esta no era una doctrina irracional, sino que por el contrario la de ellos era una doctrina irracional, que creaban dioses, porque la mitología fue creada por hombres, creaban dioses para justificar sus propios males. Y después a las acusaciones de incesto y canibalismo, ellos le respondían diciendo, ¿cómo si nosotros tenemos prohibido matar? ¿Cómo si nosotros, no es que tenemos prohibido, tenemos como principio el no matar, el no hacer ciertas cosas, vamos a estar comiendo a otra persona? Era como una contradicción propia que no se podía dar. Y la tercera oposición que sufrieron en estos 3 primeros siglos fue oposición física. No quiere decir que después posteriormente no hubo. Sí, habiendo incluso hasta el día de hoy este tipo de oposición. Pero nos situamos acá y es principalmente estas 3 las que sufrieron. Las persecuciones durante el primer siglo al pueblo cristiano, aunque sangrientas y atroces, se dieron dentro de un marco local y no tan exclusivo. Creo que vamos a ver, después de los demás siglos, la persecución sale de Roma o se expande hacia otros horizontes, no solamente en la capital del imperio.
Lo que vamos a ver más en este tiempo es una persecución sectorizada y más que nada en la capital. Cuando hablamos de Nerón, que es el primero que persigue directamente a los cristianos específicamente, lo hace en su lugar, no le expanda todo el imperio. El primer tipo de persecución lo vemos a manos del pueblo judío, propiamente dicho. Ellos temían a causa de esta nueva secta que se encendiera la ira de Dios hacia ellos por no mantenerse fieles. Sin embargo, quien causó el mayor impacto en cuanto a la persecución fue el Imperio Romano a manos de sus emperadores de turno. El primer emperador, como veníamos diciendo, que ordenó la persecución de los cristianos fue Nerón, en el año 64 al 68 después de Cristo, quien los acusó de haber quemado gran parte de Roma. Hoy en día se cree de que Nerón utilizó esto, no quiere decir que totalmente. Durante el tercer siglo, ya pasamos el primero y el segundo, todo cambió. Perdón, porque lo último que venía dando, que no di énfasis, es que en el último periodo del segundo siglo hubo de alguna forma una paz de persecución, porque no había ningún emperador directamente que los persiguiera por convicción, pero sí había un edicto que decía de que si alguno acusaba a un cristiano iba a ser juzgado, y para juzgar se lo juzgaba justamente si sacrificaba a los dioses romanos. Obviamente el cristiano iba a decir que no iba a venerar a los dioses, y ahí sí era llevado a la muerte. Por eso hubo muchos mártires en esta época. Pero no fue directo, no era que el imperio salió en el último tiempo del segundo siglo, no es que el imperio salió a buscar a los cristianos, sino que simplemente había un edicto que decía que si lo acusaban eran llevados al juzgado y no confesaban ser de la religión del imperio, ahí eran llevados a la muerte. O sea que hubo una relativa paz, mismo acá de alguna forma hubo iglesias, aunque no tanto en templos, se reunían no ocultándose. En finales del segundo siglo estamos hablando. Pero en el tercer siglo volvió a cambiar. Durante el tercer siglo, la relativa paz que reinaba concluyó a mano de varios emperadores. Vamos a mencionar algunos. No tenemos tiempo para adentrarnos en lo que fueron los edictos, pero sí vamos a resumirlos. Septimio Severo, del 193 al 211, prohibió bajo pena de muerte toda conversión al judaísmo o al cristianismo. Perdón, ahí en el apunte ustedes tienen lo que es siglo II, creo, de que hay un edicto de Trajano, que que lo pueden ver, creo que está mejor desarrollado sobre lo que les venía diciendo que los perseguían. En el siglo III. Bueno, lo que pasa es que fue en el final y principio del III, pero bueno, ahí lo terminé. Septimio Severo, 193-211, acá ven que es principio del siglo III, prohibió bajo pena de muerte toda conversión al judaísmo o al cristianismo. Vemos que Septimio Severo no fue solo contra el cristianismo, sino contra también los judíos, porque era todo aquel que profesara seguir, ¿cómo era que se llama? Ahora no tengo el nombre, pero bueno, se me fue porque lo englobaban en un término que no lo tengo ahora, pero bueno, tanto los judíos como los cristianos fueron perseguidos por Septimio Severo. Decio Trajano, este no es el mismo Trajano del que les hablaba, 249 al 251, todos tenían que sacrificar ante los dioses y, puse mal acá, y quemar incienso ante la estatua del emperador. Luego recibían un certificado, perdón, me habré estado muy apurado, estaba medio mezclado, pero todos tenían que quemar incienso ante la estatua del emperador. Aquellos que lo hacían, les proveía un certificado, como diciendo, a ver, el edicto es todos acá tenemos que sacrificar. Vos ibas, sacrificabas, te dan un certificado.
¿Por qué piensan de que empezó a hacer esto? Va a ser difícil porque no lo trabajamos. Pero porque antes habían habido muchos mártires. Y lo que pasaba con los mártires, por el contrario de lo que podemos llegar a suponer, era de que cuantos más mártires había, más euforia y más sentimiento tenían los cristianos en seguir llevando el Evangelio. Por ahí podemos llegar a pensar, al haber muchos mártires, se intimidaban los cristianos. No. Hay un Pareto en la marcha del cristianismo, dice que era la sangre de los mártires era la semilla de los que continuaban. O sea que tengamos la idea que ver a un mártir, o muchos incluso después en el periodo de la Reforma, morir como mártir era un elogio y lo veían como de alguna forma, una recompensa o un regalo que le estaba dando Dios Cristo el poder participar en ese martirio. Se contaba que en el Coliseo, cuando lo lanzaban a los perros para que los pesaran con los leones, iban 10, 15 cantando, y en las tribunas surgían 100, 200, 300 que levantaban. Sí. Yo también puedo morir así. Sí, y después lo salían a buscar en la catacumba, y los que lo iban a buscar en la catacumba se convertían. Exacto, por eso pensemos que en este tiempo es lamentable. Yo vengo de dar una materia en el Instituto de mi iglesia que es justamente en los tiempos anteriores a la Reforma, o sea que en esto lo pude desarrollar mucho. Pero podemos ver cómo los mártires realmente tenían una convicción en que realmente habían recibido algo que tenían que compartir. Y por el contrario, la persecución les daba más aliento. Lo veían como algo venerable morir como mártir. Muchas veces nosotros no lo entendemos, hoy acá, más en nuestra civilización, pero fíjense lo que está pasando en los cristianos perseguidos en Oriente. Es increíble cómo siguen llevando el Evangelio. Muchas veces uno piensa, hoy en nuestros días por ahí no compartimos de una forma tan apasionada el Evangelio, y las personas que están siendo perseguidas siguen generando, es más, dicen, bueno, nosotros tenemos una iglesia bastante misionera en eso y recibimos información de los misioneros que están allá, y nos comentan de que hay personas que justamente están recibiendo el Evangelio que persiguen a la iglesia. Es como comentaba Abel, aquellos que los perseguían están siendo convertidos, o sea que ahí vemos cómo el poder realmente del Evangelio y de Cristo no puede ser frenado por las persecuciones. Sin embargo, Decio Trajano, por eso me detuve mucho en esto, tomó una estrategia. Él no quería más mártires, pero sí quería apóstatas. ¿Qué es lo que buscaba? Que las personas sean quebrantadas, que las personas sacrifiquen para no ser perseguidos. Entonces, tuvo, no me acuerdo qué ciudad, pero hubo en una de las ciudades que muy pocos pudieron resistir esto, y la iglesia durante los posteriores años tuvo que trabajar qué hacía con aquellos que habían apostatado y querían volver. La iglesia se encontró que muchos habían sacrificado a ídolos, o muchos habían comprado esos certificados, porque piensen que el cristianismo había algunos que tenían ya influencia, porque como se desparramó ya había personas dentro del imperio que habían sido convertidos. Al tener influencia compraban estos certificados. Pero ¿qué pasaba? La iglesia no quería a alguien de que haya ofrecido sacrificio. Así que posteriormente tuvieron que trabajar mucho en qué hacer con aquellos que habían apostatado. Así que la estrategia de Decio de alguna forma agarró desprevenida a la iglesia en este periodo, y hubo muchos que apostataron. Por lo cual tuvo que haber una genuina sanidad en este periodo posterior, y muchos de aquellos que habían resistido fueron aquellos que continuaron justamente el perdonar a aquellos que habían apostatado. ¿Por qué? Muchos no fueron muertos porque habían resistieron las torturas, resistieron todo el tiempo que habían sido encarcelados y después eran liberados. Porque acuérdense que no querían muchos mártires, algunos murieron igual,
Entonces aquellos que habían resistido tuvieron un lugar de privilegio en recibir a aquellos que habían apostatado. ¿Por qué? Ellos le dijeron a los demás que no habían pasado por esto que realmente era difícil y que merecían, si realmente estaban arrepentidos, volver a la iglesia. Igual tendría que adentrarme mucho porque la iglesia tomó medidas con aquellos que ya habían sacrificado, con aquellos que habían comprado específicamente los certificados, con aquellos que habían resistido. O sea, tomó ciertas medidas diferentes de acuerdo a cómo habían apostatado. Pero no nos detenemos más ahí. Valeriano, posteriormente en el 253 al 260, se dirigió expresamente contra el clero, obligándolos a sacrificar a los dioses romanos. Él vio que justamente la iglesia crecía por, más que nada, obispos, diáconos, presbíteros. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dijo, no, bueno, vamos a ir contra ellos. Por ende, él pensaba que si cortaba de cabeza o cortaba la cabeza, como son las estrategias de guerra, no sé si se sabían de por ahí, si el general era muerto, después los demás no sabían cómo continuar y se podían llegar a ganar batallas. Él pensaba así, pero no sucedió eso, mismo porque la mayoría no apostató, pero aunque se haya perdido el referente, muchos fueron presos por mucho tiempo, la iglesia seguía creciendo, porque seguía siendo esa semilla que yo les venía diciendo, de que por más de que había no puestos, no sé cómo explicarlo, ¿sí? Alguna posición diferente, la iglesia seguía creciendo. Diocleciano, 284-305, y esto es ya inmediatamente un pasito antes de Constantino para que nos vayamos ubicando, influenciado por Galerio, ordenó a toda persona a sacrificar a todos, no solo el clero, derribó lugares cristianos y quemó ejemplares de la Biblia. Diocleciano no fue él era el emperador, pero no fue él el de la iniciativa contra los cristianos, y sí Galerio, por eso les pongo que fue influenciado. Y Galerio se tomó de que justamente los cristianos no querían venerar al emperador y había muchos que estaban en la milicia. Entonces le decía, si vos tenés cristianos que están dentro de la milicia, pero no se arrodillan ante el emperador, lo que va a suceder es que muy prontamente se subleven. Fue trabajando en la mente del emperador y después terminó, en principio lo que habían hecho era un edicto que no llevaba sangre. ¿Qué quiere decir? Que ningún cristiano iba a morir. Eran solamente perseguidos, eran puestos presos, pero no iba a haber muertes. Pero después esta persecución fue cambiando y terminó siendo una de las, dentro de estos 3 primeros siglos, una de las más severas. Tanto la de Nerón como la de Severo como la de Diocleciano fueron de las más fuertes persecuciones en estos 3 primeros siglos. Posteriormente lo que hizo Diocleciano, creo que lo puse acá, trasfondo. Los romanos practicaban la religión principalmente por razones políticas, los dioses eran numerosos y el mismo gobierno romano pretendía ser divino en la persona del emperador, el pontificado, por así decirlo, pero el pontífice Maximus. No sé si les suena el título. El máximo pontífice, ¿no les suena algo actual? El Papa. El máximo pontífice en el Imperio Romano era el emperador. El máximo pontífice, la función que cubría el emperador, era la de velar de alguna forma por la religión del pueblo. ¿Qué era? El término máximo pontífice significa creador de puentes. ¿Qué quiere decir? Él era el puente entre los dioses y el pueblo. El emperador tomaba esta función. Primero no fue así, primero es muy largo para explicar. Primero había un máximo pontífice que no era el emperador, pero después fue pasando al emperador. Por eso
llegamos en la época de Cristo y posteriormente a ver que el emperador era venerado como un dios. Es muy conocido el saber de que los romanos veneraban a los emperadores, pero por ahí no conocemos el porqué. Justamente porque tenían este título. Uno de los muchos títulos que tenían era el de Máximo Pontífice, que era el creador de puentes entre los dioses paganos, romanos y el pueblo. Con el tiempo, porque no lo vamos a poder dar en esta materia, Constantino, que lo vamos a ver ahora pronto, empieza a tomar la religión cristiana como oficial, se oficializa después con Teodosio en el edicto, pero Constantino siguió siendo el máximo pontífice y posteriormente siguieron teniendo el mismo título. Entonces, ¿qué es lo que fue pasando? El emperador, por más que ya estaba el imperio cristianizado, por así decirlo, seguía teniendo un título pagano. Después hay uno de los emperadores que declina ese título y se lo pasa al obispo de Roma. ¿Qué es lo que pasa al día de hoy? El título de máximo pontífice, creador de puentes entre los dioses paganos y el pueblo, es llevado a la cristiandad y enmarcado en lo que es el Papa. El concepto que hoy en día rige el Papa es justamente creador de puentes entre Dios y las personas. Por eso se lo venera de una forma especial, aunque no se lo toma como Dios, quizás como en el término que tenía antes en el Imperio Romano, pero sí le quise comentar, porque es un detalle por ahí interesante, simplemente cómo se fue metiendo en el cristianismo el concepto del máximo pontífice y cómo llega al día de hoy ese concepto. Este, dicen los historiadores, que es uno de los títulos más antiguos, porque ya los tenían desde antes de que sea cristianizada la iglesia, porque venía justamente del Imperio Romano. Así muchas cosas se fueron filtrando en lo que fue la unión del imperio y el cristianismo. Pero ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, no mucho. A las naciones conquistadas se les demandaba adorar a los dioses romanos, incluyendo al emperador. Bueno, eso ya lo vimos. Cuarto siglo. A las 10 terminamos, ¿no? Cuarto siglo. La llegada de Constantino. Con la tetrarquía postulada por Diocleciano, algo que me había comentado, él postuló dividir el imperio en Augustos y Césares, término que conocemos, pero por ahí no sabemos qué es. Los Augustos eran justamente los emperadores y los Césares eran aquellos gobernantes que iban a suceder a los Augustos, a los emperadores. Él lo hizo como para que nadie quiera sublevarse y tomar el cargo, pero lo que fue pasando fue todo lo contrario. Se empezaron a haber muchas disputas entre Césares y Augustos, y así incluso como llegó Constantino a ser el único emperador del imperio. Durante la batalla, bueno, él fue César mucho tiempo, su padre, Constancio Cloro, fue uno de los emperadores. Después se vieron disputas, se fue dividiendo el imperio, hasta que quedaron dos, uno de Oriente y uno de Occidente, que fue Constantino en Occidente y Licinio en Oriente. Incluso en un tiempo hubo 3 emperadores de un mismo rango, pero eso es todo historia del Imperio Romano, por eso no me detuve mucho. En la otra materia lo pude dar, es interesante. Si ustedes quieren se lo puedo pasar, pero no nos vamos a detener mucho en eso. Pero sí, con estas guerras internas, Constantino llega a ser emperador. Durante la batalla, bueno, después Constantino quedó como único emperador. Yo le dije lo de la división, pero después quedó como único emperador. Durante la batalla de Constantino contra Magencio, que era uno de los que quería tomar el poder, el primero, Constantino, recibió una señal de que si sus soldados luchaban en nombre de Cristo, vencerían. Es por esto que ordenó que sus soldados emplearan para la batalla del día siguiente el símbolo que se conoce como el labarium, que consistía en la superposición de 2 letras griegas, la X y la P, puesto que estas 2 letras son las 2 primeras letras del nombre de Cristo en griego.
iptos. Ahí no le puse la palabra iptos, así que si lo quieren agregar, lo pueden agregar en el apunte. Pero Constantino tuvo una revelación, por lo que se cree. Algunos dicen que lo vio en el cielo, otros dicen que lo vio en un sueño, en el que tenía que emplear el símbolo del cristianismo, un símbolo que representaba el cristianismo, y iba a vencer. La cuestión es que vence. Entonces adopta esto, y esto le iba a hacer generar que posteriormente el cristianismo entrara en el imperio. Ya lo vamos a hablar mejor. En el año 313 promulgó en Milán el edicto por medio del cual se concedía la libertad de profesar el cristianismo, como así otras religiones. Igual ya había habido un edicto de que cesaba la persecución. El que él hizo era de libertad, tanto del cristianismo como de otro de profesar, pero ya había cesado la persecución a manos de otro de los emperadores, que era Galerio. Además, Constantino en el año 321 publicó un edicto relacionado con el descanso dominical y posteriormente dispuso de los fondos públicos para favorecer al clero, sentando así la base de lo que llegó a ser la unión de la Iglesia con el Estado. ¿Qué es lo que quiero mostrarles? Cuando llega Constantino, fue un largo proceso, esto es muy resumido, pero cuando llega Constantino, la persecución empezó a desaparecer. Los cristianos que eran perseguidos dejaron de serlo, y lo que sucedió es que la Iglesia empezó a tomar poder. Con lo que vemos, Constantino les empezó a dar privilegios. Ellos eran exentos de la milicia, ellos tenían, era favorecido el clero, tenían de alguna forma una especie de subsidio. No era lo que hoy tiene la Iglesia Católica Romana por ser Iglesia del Estado, pero era un principio, después se fue transformando. Pero la cuestión era el problema espiritual. Quizás el primer tiempo el problema fue la persecución, las muertes. Lo que el cristianismo se enfrentó era la oposición que tuvo. Pero si era algo que había sido fuerte en este primer cristianismo, en este primer tiempo, era cómo ellos seguían profesando genuinamente un evangelio real. A pesar de lo que comentó, de que había excesos, muchos cometían excesos, lo que veían era una realidad diferente, por eso tenían oposición. Ellos estaban convencidos de que habían recibido un regalo preciado, por eso llegan al punto de morir convencidos de eso. Lo que pasó con Constantino es que hubo un alivio en esas persecuciones, pero la institucionalización perjudicó el ámbito espiritual. ¿Por qué? De alguna forma podemos decir que los cristianos fueron sedentarios algunos, o se achancharon. Muchos no convertidos quisieron pertenecer al cristianismo. Lo que veíamos antes era que el cristianismo era de algunos, se fue desparramando, pero después en este periodo vamos a ver cómo muchos querían ser. Y los templos o los lugares se empezaron a llenar, dicen los historiadores. ¿Por qué? Porque la gente quería participar de la religión del Estado. Como muchos paganos antes, ellos tenían que participar de la religión oficial. Se hizo una mezcla. Se hizo una mezcla. Es lo que al diablo le interesa, la mezcla para la confusión. Por eso les digo, tengamos presente, con Constantino hubo un cambio. Yo no soy de los que creen de que hay muchos que dicen que Constantino lo hizo únicamente como estrategia política, que por un lado él era muy inteligente, alguna parte tuvo que haber de eso, pero también él, la reforma de alguna forma que se dio, pensemos de que los planes de Dios son mucho más grandes de nuestros planes, porque por ahí vamos a ver como que esta etapa decimos cómo se secularizó o cómo en la iglesia entró el paganismo, y es una realidad. No podemos decir de que no, hubo una mezcla enorme, pero en todo este proceso la iglesia, como se llama la materia,
Es el cuerpo de cristianos convertidos genuinos. Muchas veces vamos a escuchar el término iglesia hoy en día como la institución. Yo soy de la iglesia de La Rioja o del centro, o yo soy de la iglesia bautista, o yo soy de la iglesia tal, como el lugar. Pero si tenemos idea de lo que es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, la historia de la iglesia, es la historia también del cristianismo, de aquellos cristianos genuinos que a pesar del tiempo en donde estuvieron, siguieron profesando genuinamente a Dios. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Por más de que el paganismo entró, siguió habiendo cristianos genuinos. Pero obviamente fue una gran mancha esto, aunque por un lado un relax de la persecución. Tuvo su parte favorable y su parte desfavorable. Desde la aparición de Constantino, la persecución dejó de ser un problema para el cristianismo, sin embargo comenzó por enfriarse cada vez más al institucionalizarse. Las costumbres simples que los habían caracterizado empezaron a desaparecer. El lujo y la pompa entró en la iglesia y el espíritu ceremonial se manifestó cada vez más profundo. Se empezó a agarrar mucho de lo que son sacramentos, se empezó a ver más en la veneración de incluso los santos. Lo que dice las catacumbas, los cristianos en un principio se reunían muchas veces en estos lugares y empezaron a hacerlo, por ejemplo, algún mártir que había muerto, se juntaban en fechas de los años que había muerto para celebrar, no para venerar a aquel cristiano, sino para celebrar y estar juntos en un mismo espíritu. Con el tiempo, ¿eso qué empezó a hacer? La veneración a los santos. Lo que hoy vemos como justamente la oración o veneración viene por algo que no fue malo en un primer momento. Fue solamente la necesidad que tenía el pueblo de pertenecer, de estar juntos, de estar unidos y fortalecerse unos a otros. Pero bueno, hay un montón de cosas que podríamos ver hoy cómo llegaron a nuestro día. Saltamos de los primeros 4 siglos y vamos a pasar a lo que es los precursores de la Reforma Protestante. Vamos a ver que en todo este periodo la iglesia se institucionalizó mucho, se perdió, esto es lo que veníamos diciendo, y cayó en muchos excesos. Excesos que conocemos, que lo vamos a ver un poquito después, de lo que es la Inquisición, lo que es, aunque fue un poco posterior, de lo que es el sacramentalismo, de lo que es la veneración a los santos, de lo que es la posición, lo que es el papado, lo que es muchas cosas, muchos excesos que la iglesia empezó a tener, y al ser la religión oficial, por ahí lo que pasa en el lugar donde pertenecen es de que empieza a ser obligatorio. Y cuando algo es obligatorio y cuando algo no es que nace de uno mismo, tenés personas que no lo comparten, pero que lo tienen. Así que en este periodo fue de iluminación frente a tiempos oscuros. Vamos a llegar, creo. Los tiempos de la pre-reforma, desde Constantino en adelante. Perdón, ¿tienen alguna duda? Ya salteamos muchos años. ¿Hay algo que Yo creo que viste una cosa que lo aclara, es que se le dio un barniz de cristianismo al paganismo y se siguió con el paganismo. Sí, claro. Sí, lo que sucedió es que los paganos, incluso, me olvidé de decirlo, Constantino siguió adorando a sus viejos dioses y él instituyó el cristianismo. O sea que Constantino se bautizó poco tiempo antes de morir. Hay muchos que ven esta postura como que él realmente no era un cristiano genuino, que cuando se estaba a punto de morir dijo, bueno, yo quiero tener esta salvación, pero... Y muchos fueron así, al tener la libertad de culto, por más que era la religión oficial, se permitió el paganismo. El que era cristiano siguió teniendo los mismos, nada más que no era perseguido. Pero el pagano siguió teniendo lo mismo. O sea, no cambió mucho, simplemente la persecución, pero se metió el paganismo dentro de la iglesia. Desde Constantino adelante, o quizás desde el edicto de Teodosio, lo que yo le había comentado, el edicto de Teodosio introducía el cristianismo como religión oficial
hasta el periodo de la Reforma se verían muchos excesos por parte de la Iglesia. El papado contendría un poder inigualable por el cual se sucedieron hasta luchas sanguinarias por su obtención. Uno de los, no me voy a acordar en este momento qué papas eran, pero hubo una sucesión papal en el que justamente un papa había muerto y tenía que sucederlo otro obispo. Esto fue dentro de una iglesia, estaban de un lado todos los que estaban en el partido de uno de los obispos y del otro lado los que estaban del partido del otro obispo que querían que sucediera como papa. Y lo que pasó no fue como hoy, que es una votación o que se elige entre obispos reconocidos. Lo que pasó fue simplemente una guerra dentro de la iglesia. Murieron muchísimas personas dentro de una iglesia, por eso digo que hasta incluso hubo luchas sanguinarias por la sucesión papal. Y el que venció de esa lucha fue el que sucedió. Ojo, parece como que si esto yo me estoy agarrando con el catolicismo. No quiero parecer así. Simplemente el cristianismo, o la historia del cristianismo, la historia de la iglesia, tiene esto. Y estos excesos fueron reales. O sea, no podemos negar cosas que sucedieron. No quita que estas manchas, sean manchas reales para el cristianismo genuino. ¿Por qué lo digo? Porque estas personas, si nos ponemos a pensar, no pueden haber sido genuinos cristianos. Una sucesión, incluso del Papa, por el concepto que tenía para ese tiempo, que era el creador de puentes entre Dios y los hombres, no podía ganar a través de la pelea. Bueno, la Inquisición, el periodo de la Inquisición, ¿cómo la Iglesia puede tomar estas partidas? Bueno, ¿Y la indulgencia? las indulgencias, bueno, el periodo de la Reforma sale por todos estos excesos. Es ahí donde más explotan. Hubo muchísimos excesos que vamos a comentar en la próxima clase. Vamos a entrar nomás en lo que es la Reforma. Estos son los precursores de la Reforma, para que sepan de que la Reforma no arrancó con Lutero, porque muchas veces el concepto que tenemos es Reforma Lutero, sí, Ya venía. pero ya venía. Mucho Lutero antes. incluso se lo llama el Hus. Bueno, ya vamos a entrar en quién es Hus, porque dicen quién es Hus. Pero Lutero incluso tuvo en su reforma partes de otras reformas anteriores, nada más que el momento y el poder político que tuvo Lutero fue propicio para que la reforma arrancara en todo su apogeo. Pero había comenzado antes. Vamos a ver algunos. Por otra parte, el clero se fue apropiando paulatinamente de la revelación de Dios a través de las Escrituras, por lo que el pueblo se fue volviendo cada vez más ignorante de lo que era la palabra de Dios. El cristianismo primitivo había tomado la palabra como algo fundamental, algo en lo cual crecían y en la forma en que Dios había revelado a través de la palabra, incluso la sucesión apostólica. Incluso vamos a ver, no lo pude decir, el canon se forma porque había otras personas que querían agregar o estaban teniendo parte de profetas o diversas cosas que se iban de lo que era el Evangelio. Entonces la iglesia, ¿qué es lo que empieza a tomar? La medida de formar un canon, formar lo que realmente era la revelación de Dios para ellos. Por eso la iglesia siempre se generó con la lectura de la palabra. No podía hacer el cristianismo sin lo que era el crecer en la palabra. Y lo que fue pasando es que la palabra fue más para los obispos, para los sacerdotes, para personas que estaban en la iglesia, y la gente no podía ir a ella. Es más, si nos ponemos a pensar, cuando surge la Reforma, la Biblia no estaba en la lengua del pueblo, pero esa misma Biblia, que estaba en latín, que era la Vulgata, había sido traducida al latín porque era la lengua del pueblo. O sea, para que entendamos, la Vulgata fue creada para pasarla al latín, que era la lengua del pueblo de Oriente más que nada, y que todos puedan tenerla. Con el tiempo, pasó el tiempo, ya el latín fue una lengua muerta, que solamente
seguía estando dentro de la iglesia, porque ellos estudiaban el latín, pero la gente no sabía latín. Entonces algo que en un principio había sido para que todos lo tengan, ahora la iglesia lo tomó y dijo, no, esta tiene que seguir siendo en latín, incluso las ceremonias eran en latín. Entonces la gente iba, pero no entendía. O sea, todos esos excesos fueron lo que estuvo por todo este periodo hasta el periodo de la Reforma, por lo cual muchos se levantaron. Un personaje importante fue Pedro de Bruys, siglo XII, rechazaba la autoridad de la iglesia. Ahí ustedes lo tienen en los apuntes, algo acá hay, en algunos casos hay algunas cosas más o diferentes. Rechazaba la autoridad de la iglesia y de los padres y solo aceptaba la Biblia como autoridad. Por eso digo, estos son los primeros reformadores que decían, no, yo no puedo aceptar de que el Papa diga lo que quiera si en la Biblia se contradice. Hay muchas veces las indulgencias eran eso. Ellos tenían la libertad de hacer salvos a personas, cuando en la Biblia Lutero ve que el justo por la fe vivirá. O sea que no era algo que podía tener un obispo o el mismo Papa. Se oponía al bautismo infantil. Este es un denominador, no me sale la verdad, pero es algo en común que tenían todos estos pre-reformadores, incluso después de la Reforma, aunque no así Lutero, cosa a tener en cuenta. Se oponían al bautismo infantil, a la doctrina de la transustanciación. ¿Por qué no aparece? Yo había... no sé. Bueno, yo había puesto, por si no comprenden, el concepto de la transustanciación es cuando, para que lo entiendan, la hostia, que representa el pan en los católicos, cuando ingresa al cuerpo, pasa una transformación directamente en el cuerpo de Cristo. O sea que el pan se cree a través de esta doctrina, inmediatamente después que ingresa en el organismo, se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo. Nosotros hoy lo vemos, más que nada en la iglesia evangélica, como símbolos y lo resaltamos. ¿Por qué? Porque justamente no creemos en la doctrina de la transustanciación, de que literalmente pasa a ser carne. Después hay otros reformadores que vienen en la consubstanciación, de que es un poquito más complejo el concepto, pero Pedro de Bruys, no creían en esto. A la misa entendida como sacrificio, a la oración por los muertos, a la veneración de símbolos, incluida la cruz, a la erección de lujosos templos. Claro, son todas cosas en común que hasta hoy en día generalmente tenemos. En Saint-Gilles, Francia, en el 1131 quemó cruces en una hoguera y el pueblo, en respuesta a esto, lo quemó vivo sobre el mismo fuego de las cruces. A Pedro de Bruys lo quemaron vivo. ¿Él qué es lo que hizo? Estando tan en contra de este simbolismo de la cruz, empezó a quemar cruces en una hoguera, y el pueblo, piensan que el pueblo era totalmente inculto, creían lo que justamente los obispos les decían. Si los obispos les decían hay que venerar a estos santos, lo hacían. ¿Por qué? Porque no tenían cómo, de qué forma refutarlos, porque no tenían la Biblia en su lengua. Entonces él, que se oponía a esto, fue quemado vivo en su misma hoguera, lo quemaron a la gente por fanatismo. Los seguidores de Pedro fueron llamados petrobrusianos. Vamos pasando un poquito más rápido. Arnoldo de Brescia, originario de Italia. Quiero llegar a todos, así que voy a pasar un poquito rápido. Después se los paso, o por mail o por donde quieran. Discípulo de Pedro Abelardo, predicaba que la iglesia no debía tener propiedades y que el gobierno civil correspondía a los laicos, no a los del clero, y debía separarse del gobierno de Roma. Denunció la falsedad de la llamada donación constantiniana, que era justamente esto que habíamos comentado, que se le daba algo a los del clero, legitimada, dada en el siglo IX por el Papa Nicolás I.
En este supuesto documento, Constantino reconocía la supremacía de la Iglesia y la entregaba a toda Italia y Europa occidental. Fue ahorcado a petición del Papa Adriano IV. O sea que Arnoldo de Brescia fue ahorcado a petición de uno de los papas. Pedro Baldo, de donde surgen los valdenses, que hoy en día incluso siguen estando, era un rico comerciante de Lyon. Ante la súbita muerte de un amigo suyo, comenzó a preocuparse por la salvación. Un sacerdote le dijo que para ser salvo debía hacer lo que Jesús había indicado al joven rico. No sé si se acuerdan que le dijo: andá y vendé todas tus propiedades y después vení. Baldo dio a su esposa e hijos lo que necesitaban y fue distribuyendo el resto de su fortuna, parte entre los pobres de la ciudad y parte en pagar la traducción y distribución de las escrituras en la lengua local. O sea que él se tomó de eso y empezó realmente a vivir. Se reunía con otros a leer y aprender de las escrituras. Descalzos, mal vestidos, y de dos en dos difundían la palabra por Lyon y sus alrededores, pero no pensaban en separarse de la Iglesia Católica. Así como los primeros cristianos no pensaban en separarse de los judíos, estos primeros reformadores no pensaban en separarse de la Iglesia Católica, sí curar esos excesos. Negó el derecho exclusivo del clero de enseñar el Evangelio. Él no veía bien de que solamente algunos enseñan, sino que, como así otros, como Wycliffe, que lo vamos a ver ahora, él pensaba en el sacerdocio de absolutamente todos. Rechazaba las misas, las oraciones por los muertos, el purgatorio. Enseñó que la Biblia es la única regla de fe y de vida. Su mensaje creó gran interés en leer la Biblia. Fueron gradualmente sofocados por la Inquisición y dispersados por toda Europa. En Italia se les unieron algunos discípulos de Arnoldo de Brescia. Tampoco está. No sé qué le pasó. Perdí algunas cosas en el PowerPoint, era un poquito más sobre Baldo, que hacía referencia a que de unos años antes de la Reforma tenía un mismo concepto de los reformadores, quizás como Lutero, de que justamente el real sacerdocio de todos tenía que ser y que tenía que llegar la escritura a todos. Fíjense que una de las riquezas la incluyó para que se tradujeran las escrituras a su lengua. Los albigenses o cárteros, perdón, lo vamos a pasar rápido, era otro movimiento, ahí lo tienen, perdón, en el apunte. Quiero llegar a estos dos personajes y terminamos. Hay otros personajes que están en el apunte que no vamos a llegar a hablar, pero yo más que nada quería resumir, para que ustedes tengan un poco de la historia. Está muy resumido, pero va a ser provechoso. Juan Wycliffe, profesor de Oxford, Inglaterra, donde estudió 12 años para obtener su doctorado en teología. Ahora ya nos fuimos a Inglaterra, no estábamos más en lo que era Francia o todo lo que era el primer cristianismo, sino ya estamos en Inglaterra. Predicaba contra la tiranía espiritual del clero y la autoridad del Papa. Se oponía a la existencia de papas, cardenales, patriarcas y monjes. Atacaba la Atacaba la transustanciación, doctrina según la cual el pan y el vino de la Eucaristía se convierten, tras la consagración del sacerdote, en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Y también iba en contra de la confesión auricular, exponer los pecados a un sacerdote para ser perdonado por éste como agente de Dios. La confesión auricular es algo hasta hoy en día, más que nada los católicos lo tienen por el lado de la penitencia, que es necesario. No pensemos que confesar los pecados no es necesario, pero lo que iba Wycliffe, que también es John, porque piensan que es inglés, era de que no tenía el poder un obispo en liberarme de mis pecados. Sí teníamos que confesar esos pecados, pero ellos no tenían la autoridad para hacerlo. Además, a lo que iba en contra, que no está acá, es que no solo me liberaban de los pecados, sino que me decían que tenía que hacer ciertas cosas para liberarme de ese pecado. Entonces él iba totalmente en contra de esta postura. Hasta el día de hoy sigue estando la confesión auricular, así que pensamos en el 1300 ya había personas que estaban en contra de estas prácticas de la Iglesia católica. Defendía el derecho del pueblo de leer la Biblia y la tradujo al inglés. Él es de los primeros en traducir
la Biblia al inglés. A sus seguidores se los llamaba lolardos, de formación de una palabra holandesa que significaba murmuradores. Aunque, tómenlo con pinzas, hay algunos que creen de que no son realmente sus seguidores, pero sí seguramente algunos de los que los siguieron recibieron estos nombres. 150 años antes de la Reforma, proclamaba el sacerdocio de todo creyente y animaba a todos los hombres a ir directamente a Dios por fe. Algo que iba a ser marco de la Reforma posterior, con Lutero, él ya lo estaba predicando varios años antes. Enseñaba la idea radical para su tiempo, de que el valor de la comunión dependía de la condición espiritual del que la comulgaba. ¿Qué quiere decir? La participación de los símbolos era necesaria de que una persona sea santo para participar genuinamente. Ellos pensaban en ese tiempo que por el simple hecho de participar se estaban santificando. No sé si comprenden la relación. Él decía, no, lo importante de la comunión, de la participación, es de que el que quiere participar sea genuino, sea un cristiano que vive los preceptos que Cristo instauró. Por eso, para este tiempo era radical. Hoy en día nosotros decimos, pero obviamente. Es más, nosotros tenemos muy presente de que si hay alguien que no está bien, tiene que ir y pedir perdón antes a un hermano si está en contra de alguien. Entonces, para este tiempo, el cristiano no tenía ese concepto. Al hacer esto me santifico. Al participar me santifico. Fue el primer hombre de su siglo que revivió la doctrina de la justificación por la fe solamente. Cada una de estas doctrinas procedía de su convicción de que la Biblia era la autoridad final a la que la conciencia de los hombres debe dar cuenta. Con la ayuda de amigos de Oxford, Wycliffe tradujo la Biblia del latín al inglés. Su revolucionaria convicción de que el hombre inglés común debía poder leer la Biblia en su lenguaje amenazaba el poder de la Iglesia del Estado inglés. ¿Qué quiere decir? Él tomó toda su vida en justamente proveer la Biblia a las personas de su lugar. Por el contrario, la Iglesia lo veía como una amenaza y fue por eso que lo buscaron. Él no fue muerto en persecución porque tuvo un ataque apopléctico, pero sí era muy perseguido por esto, por traducir a la lengua de la gente. Y el último, no nos vamos a pasar mucho, es Juan Hus, rector de la Universidad de Praga, fue discípulo de Wycliffe, cuyos escritos, no directamente, sino porque sus escritos habían llegado hasta Bohemia. Bohemia sería lo que conocemos como República Checa o Checoslovaquia o toda esa zona. Era predicador intrépido, predicaba sobre el Nuevo Testamento, atacaba los vicios del clero y el estado corrompido de la Iglesia. Condenaba la venta de indulgencias, anterior a Lutero, rechazaba el purgatorio, la adoración de santos y el culto en la lengua extranjera. Él iba en contra de que se predique en latín si ellos no hablaban latín. Elevaba las escrituras por encima de los dogmas y ordenanzas de la Iglesia, porque era uno de los problemas que había muchos dogmas en ese tiempo que eran solamente de los obispos o de los papas. Entonces, la gente estaba confundida. No la gente porque no tenía acceso a la Biblia, pero la gente que conocía, como él, no podía entender de que yo tenga que cumplir los preceptos que me dice una persona y no los preceptos que me dice la Biblia, que es la revelación de Dios. Por eso él fue radicalmente en contra. Traducía la Biblia, tradujo la Biblia al checo, pero también él escribía en latín. Y fue quemado vivo y sus seguidores, una gran parte del pueblo bohemio, casi exterminados en una cruzada ordenada por el Papa. ¿Y el Papa no lo mandó? Sí. En todo este periodo, que lo vamos a ver más en detalle en el próximo, la persecución a los cristianos fue por parte de la Iglesia. No así como antes, que había sido el Imperio Romano, que no era cristiano. En este tiempo eran perseguidos por la misma Iglesia, por donde ellos mismos profesaban. ¿Eso tomaba el nombre de Iglesia Católica Romana? Sí, sí.
pero por el precepto del catolicismo, el apostólico viene por parte de una continuidad de Pedro. Por eso al principio le dije que no hay nada que pueda asegurar de que Pedro fue el obispo de Roma o fundador de la iglesia, pero continúan por eso el apostólico. Pero ellos eran católicos. Ellos no tenían problema con ser llamados católicos. Ellos lo que tenían problema es que el cristianismo estaba cometiendo errores catastróficos. Y esto es lo último, reforma protestante, no vamos a hablar nada más, sino es lo que vamos a entrar en la próxima clase. Este es Lutero clavando el 31 de octubre de 1517 las 95 tesis en contra de lo que él entendía que se estaba profesando en ese tiempo. De Pedro Brunch Sí. a Lutero, ¿cuántos años? Y hay unos 300 y algo de años. Y incluso hay algunas que están antes, que no los pude poner, pero que no llegaron a hacer algún movimiento, sino alguna idea. No hablamos de los cátaros y los albigenses, ellos también eran un movimiento. Y lo que vamos a ver en la próxima clase, dentro de lo que es reforma protestante, son los 5 solos de la reforma protestante, que es sola fe, sola escritura, solo Cristo, sola gracia y solamente a Dios sea la gloria. ¿Qué es lo que les digo? El periodo de la iglesia primitiva tuvo muchísima persecución. Pero cuando Constantino instauró, no Constantino, Teodosio, la religión oficial del cristianismo, después entró en una secularización total, un paganismo dentro de la misma iglesia. Y lo que vamos a ver en la próxima clase como reforma es lo que los primeros cristianos predicaban, lo que los primeros cristianos vivían. Una real comprensión del Evangelio, no solo en el intelecto, sino también en vida. O sea que lo que me gustaría que nos quedemos, si en un primer tiempo de esos primeros cristianos que fueron mártires, que murieron por esa convicción, era la convicción de que en Dios y en Cristo tenían una salvación y un mensaje imprescindible para la humanidad, pero también en la búsqueda que ellos tenían. A ellos no les importaba que sean perseguidos, no les importaba que los mataran. Ellos simplemente querían estar junto a su Dios. Y lo que pasó después fue una pérdida de la iglesia, del cristianismo, de la palabra. Y lo que pasa cuando el pueblo pierde la palabra es que nos alejamos de Dios. Así que para nuestro día creo que es imprescindible que volvamos y veamos la importancia que tuvo la palabra para que lleguemos nosotros. Personas como Lutero, como Juan Hus, como Wycliffe, empeñaron sus vidas en la traducción porque veían una necesidad de crecimiento en la palabra. Los aliento a que podamos buscar como aquellos hombres, tanto del primer tiempo como de la Reforma, esa palabra. Hoy la tenemos en un montón de traducciones, en un montón de idiomas, en un montón de comentarios, tenemos todo el acceso. No nos privemos de crecer junto a esa palabra. Así que bueno, terminamos. Discúlpenme que nos hayamos pasado unos minutitos, pero los dejo para la próxima clase, que puedan ver algo de la Reforma y continuamos.